Este es el simposio de evolución de ecología del maqui, la Aristotelia chilensis, bajo gradiente y cambio climático. Voy a presentar yo en primer lugar los modelos de distribución potencial del maqui ante escenarios de cambio climático. El maqui es un arbolito, pero también es un fruto. Este fruto es muy rico en antioxidantes y se le considera un superalimento. Se ha exportado, en los últimos años ha habido un aumento, un incremento en las exportaciones a diversos países. Los principales son Estados Unidos, Australia y Europa. Sí, pero como es un árbol silvestre que crece en los bordes de las plantaciones y en claro de bosque, al ser silvestre su cosecha es incierta, porque no tiene riego, no tiene manejo. Y también es destructiva, porque para cosecharlo se corta, no se sacan los frutos uno por uno, que es insostenible económicamente, sino que se cortan las ramas y se sacuden en un plástico. Esto genera daño en los macales, que son las formaciones vegetacionales de maqui, y inhabilitan la cosecha por 2 años, que crezcan la rama y la fruta. Por lo tanto, se necesita avanzar en la domesticación. Esto es un desafío para el país. Se está trabajando actualmente en variedades de cultivo como Luna Nueva y Morena, que son iniciativas de la Universidad de Talca. Se está en el manejo agronómico, lo que es riego, fertilización, suelo, y en cosecha mecanizada con ese tipo de máquina, y porque no es sostenible, como les contaba, cosecharlo a mano uno por uno estos frutitos. Existe además un riesgo adicional, que es el cambio climático, el calentamiento global antrópico. Diferentes proyecciones, diferentes modelos, todas implican aumento en la temperatura del planeta. Todas son poco optimistas. La principal diferencia de ellas son según las diferentes medidas de mitigación que tome el planeta en la emisión de los gases invernaderos. También Chile, que es un país muy largo y angosto, que estamos ubicados en el borde occidental del cono sur de Sudamérica, se extiende muy largo de norte a sur. Hay grandes diferencias climáticas y de vegetación. Tenemos en el norte un hiperdesierto y en el sur selva lluviosa. Esta distribución geográfica genera un gradiente ambiental muy marcado, con un gradiente de precipitaciones que va desde 0 o menos de 5 milímetros al año hasta una cantidad tremenda de 4.000 milímetros al año. También hay un gradiente de temperatura latitudinal. En este ambiente crece el maqui. De modo que para contribuir al proceso de domesticación del maqui desde la ciencia y con una mirada evolutiva, postulamos un proyecto de investigación aplicada a la Fundación de Innovación Agropecuaria y lo ejecuta la Universidad de Concepción. Este proyecto, el laboratorio Biomas específicamente. Este proyecto se llama MAQUI, Nutracéutico Silvestre en un escenario de cambio climático. Bases para la identificación de variedades genéticas resistentes a la sequía y con alta producción de antioxidantes, porque ese es el valor del maqui en la exportación, su antioxidante. Y la resistencia a la sequía es para enfrentarnos al cambio climático y usar menos agua en el riego de los cultivos. Las proyecciones derivadas de los modelos de cambio climático indican que una parte del territorio donde crece el maqui va a ser afectado por la sequía. Por lo tanto, establecimos nuestro objetivo, que es modelar para este proyecto, que es modelar para esta parte del proyecto, que es modelar el rango actual de la distribución del maqui y compararlo con el rango de distribución potencial bajo un escenario de cambio climático. Lo usamos para modelar la distribución, usamos los modelos de distribución de especies y lo comparamos con la distribución proyectada para el año 2050 en el futuro. Partimos con la obtención de las ocurrencias desde los herbarios, el herbario CON del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, el SGO del Museo Nacional de Historia Natural,
también la muestra que tenía el herbario San Isidro del Instituto Darwinian en Buenos Aires, y también del catastro vegetacional de CONAF, que está disponible online. Desde este catastro obtuvimos los polígonos, y en la tabla de especies seleccionamos aquellos polígonos que tuvieran la palabra Aristotelia maki o maki. Para estos polígonos obtuvimos el centroide, y luego filtramos los registros que estaban repetidos y también los que eran ambiguos geográficamente, sobre todo los de los herbarios. Luego hicimos un filtrado espacial para dejar solo un punto en una grilla de 1 kilómetro cuadrado, que es la resolución de las variables climáticas. Así obtuvimos 1.598 registros depurados en un rango latitudinal de 1.700 kilómetros. Estos están en el mapa de la izquierda, los puntos verdes en el mapa. Este fue el primer resultado, y con él establecimos 15 franjas de muestreo para obtener, para tratar de tomar la mayor variabilidad del maqui en 15 en su distribución latitudinal, en este gradiente que les mencionaba. Para hacer los modelos establecimos un marco geográfico del área de estudio que fue más amplio, al menos 200 kilómetros del polígono convexo mínimo. Las variables ambientales predictoras las obtuvimos de WorldClim, los datos climáticos globales, de la versión 2.1, que son 19 variables bioclimáticas que son derivadas de los valores mensuales de precipitaciones y temperatura. Para el presente se usan los promedios, entregan ellos los promedios de 1970 al 2000, y usamos la resolución de 30 segundos. Esto es un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro aproximadamente. Para el futuro usamos las proyecciones climáticas de CMI-P6, que son las recientes, liberadas en febrero de este año. Las CMI-P5 están desactualizadas y se recomienda no usarlas. Estas proyecciones usan WorldClim 2.1 como referencia para hacerlas. Seleccionamos de 9 modelos climáticos globales disponibles para el futuro MIROC ES2L, a una resolución de 2,5 minutos, que fue la más fina disponible, y para el año 2050, ellos tienen para varios futuros, que son los promedios del 2041 al 2060, y para 2 escenarios de emisiones de gases de invernadero alta y emisiones bajas de gases de invernadero. Las 19 variables bioclimáticas para nuestro marco geográfico, algunas de ellas están correlacionadas. Para eliminar estos problemas de colinearidad usamos la correlación de Pearson, de todas contra todas, y luego un factor de inflación de la varianza que estima la correlación entre los rasgos. Este análisis lo hicimos en R y permitió seleccionar las variables sin problemas de colinearidad. Estas variables fueron 7 seleccionadas, que están indicados en el marco rojo. Los modelos de distribución de especies producen un valor de idoneidad que predice la verosimilitud de la presencia de la especie de acuerdo a estas variables predictoras que elegimos. Para modelar la distribución usamos Biomod2, que es una plataforma en R para modelación conjunta de distribución de especies. Ahí evaluamos 8 modelos. Máxima entropía, Maxen, el modelo lineal generalizado, Random Forest, GBM, GAM, CTA, SRE, FDA. Y los evaluamos en su desempeño de acuerdo a TSS, que es la estadística de habilidad verdadera, ROC adicionalmente, y CAPA, que están incluidos en TSS. Realizamos modelo de distribución potencial del maqui para el presente y para el futuro, en el 2050, en 2 escenarios de control de emisión de gases de invernadero, que son las SSP, las vías socioeconómicas compartidas, con el calentamiento global más suave, SSP 245, y más intenso 585. En el gráfico se muestran
las tendencias, sin políticas de control de gases de invernadero, en rojito, en naranjo y amarillo, estableciendo políticas de control de los gases de invernadero. Los resultados. Hubo 3 modelos mejor evaluados, el GBM, GAM y Random Forest. Esto usamos los 3 en un modelo conjunto usando el promedio de cada valor para cada píxel. Y obtuvimos los resultados. Este es el mapa, son los mapas de la proyección de la distribución potencial para el presente, donde los colores claros indican la máxima idoneidad del sitio para la distribución del Maquis. Y en oscuro va disminuyendo, el negro indica ausencia de Maquis. Y los puntos rojos a la derecha indican los lugares donde hicimos las recolecciones de nuestras muestras. Esto es para el presente, esto es para el futuro en el escenario 245, y esto es para el futuro en el escenario 585. Aquí están los 3 puestos en un solo gráfico para establecer, para visualizar mejor las diferencias, y para visualizarlas aún mejor, hicimos una categorización en colores, donde separamos los porcentajes de idoneidad, donde está a la izquierda la distribución potencial del Maquis actualmente, al centro en un escenario con emisiones bajas y sin control de las emisiones, un cambio climático más duro a la derecha. Con estos modelos también establecimos un escenario binario de presencia-ausencia, donde establecimos un 75% de valores de idoneidad. Sobre ese valor lo registramos como presencia, y bajo ese valor como ausencia. Esto es para nuestros análisis de comparación entre el presente y en el futuro en el escenario más difícil. Las poblaciones que muestreamos, vemos que en la línea azul está la idoneidad del sitio actual, y en la línea naranja está la idoneidad en el futuro, y vemos que en general las poblaciones muestradas, los sitios pierden idoneidad del sitio, su sitio es menos adecuado para la presencia de Maquis en esos lugares. El gráfico inferior muestra la fuerte caída en la idoneidad del sitio para todas las poblaciones que fueron muestradas, excepto la del extremo sur, en Chile Chico y en Chiloé. Es también lo que aparece en los mapas de distribución para el futuro. Y finalmente, en el mapa de la izquierda, les muestro en verde el hábitat actual de Maquis, pero que también va a estar disponible en el año 2050, es decir, el hábitat que persiste. En naranjo está el hábitat actual del Maquis, pero que para el año 2050 se pierde. Y finalmente, en amarillo está un hábitat que no es disponible actualmente, pero que aparece como un hábitat disponible adecuado para el Maquis en el año 2050. En la tabla de la izquierda arriba están los valores en kilómetros cuadrados de estas estimaciones. Nuestro análisis de distribución de especies evidenció una alta idoneidad climática en todo el rango de distribución del Maquis, con una brusca disminución en sus límites norte y sur. Los mejores valores de idoneidad del Maquis se encuentran en la región del Biobío hasta la región de los lagos. Esta es la región con mayor idoneidad para el Maquis. Estos valores son un poquito menores. Como consecuencia del cambio climático global, el hábitat de alta idoneidad del Maquis se reduce en aproximadamente un 18%, esto es alto, siendo principalmente afectada la parte norte de su distribución, acá, y en el interior de la región del Biobío. Acá también hay una pérdida de idoneidad para la presencia de Maquis. A consecuencia del cambio climático global, aparece al sur del rango de distribución, en esta parte, nuevas áreas idóneas, que es la parte continental de la región de los lagos, y estos valores de nuevos sitios es solamente un 3,4% de la superficie actual.
Y quiero agradecer a la Fundación de Innovación Agraria por el financiamiento de este proyecto, a Pedro Ramírez, gerente de Sidere BioBio, que se asoció con nosotros, a Gloria Roja, investigadora del Herbario de Santiago, por darnos las listas de ejemplares de Maqui en el herbario, a Alicia Marticorena, curadora del Herbario CON, del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, que nos pasó los datos de Maqui de su herbario, a Javiera de la Peña, magíster en análisis espacial, que nos apoyó en la parte inicial de este proyecto, a David López, profesional SIC de SEASA, que nos ayudó a extraer los geotif, a Francisco de la Barrera, doctor en geografía, que nos ayudó en la multiplicación de los rasters. Y eso es la presentación. Gracias. Y también, por supuesto, al equipo de colaboradores, que ahí hay dos en la fotografía, y también a Ciensuf, que nos permite acceder a los papers saltando las barreras de cobro de las editoriales, y para avanzar en la democratización de la ciencia y el máximo difusión. Eso es. No sé si hay que va a haber las preguntas o... Sí, o perfecto, aquí estoy. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hay una pregunta de Carlos Baeza. Si trabajaron con las poblaciones de Robinson Crusoe. No, fueron excluidas las poblaciones insulares. Porque las excluimos porque como por ser un proyecto que apunta a aplicado, buscamos, lo que nosotros buscábamos es cuáles son las mejores, dónde podemos encontrar las mejores variedades, y una zona, los maquis insulares, nos parecía que podía ser algo con pobreza genética, producto de pocos colonizadores. Esa fue la razón por la cual excluimos, además de los problemas de logística de ir a muestrear a Robinson Crusoe, que se ocuparía una parte importante de los fondos asignados a este proyecto, que alcanzaron ras, o sea, nos ajustamos bastante. Perfecto. Marcelo, Diego Alarcón, bueno, agradece tu presentación y pregunta, ¿qué valor de correlación se usó para seleccionar variables? Y también pregunta, ¿cómo se estableció el 75% de idoneidad para establecer los modelos binarios? Claro, esa es la pregunta más importante, que fue lo mismo que le pregunté yo a él en su presentación. Estos valores son los más importantes en la modelación, porque los modelos, como todos vemos, son valores continuos. Los valores que usamos para las correlaciones fueron 0,7 para Pearson y sobre 10 para BIF. Y este valor para el escenario de como no era como no nos interesaba hacer el mapa de distribución del Maqui, no usamos el TSS, sino que usamos este valor del 75%, que sí se acercaba bastante al obtenido por TSS, pero nos permite exagerar un poquito los cambios entre la distribución actual y la distribución del futuro. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. No sé si hay más preguntas. Queda un minutito para una pregunta. No, parece que no. Podríamos continuar entonces. Bien. Ya. Dejo de compartir pantalla. Sí, ahí estamos, ok. Bien, muchas gracias, Marcelo. Continuamos entonces. Sería mi turno, entonces. Así es. ¿Puedo compartir pantalla ya? De inmediato, de inmediato. Ok, gracias. Bien, ahora sí. Bueno.
Bien. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, se ve bien. ¿El cursor se ve o es necesario usar aquí un láser, parece? O algo por el estilo? Sí se También ve. se ve el cursor. Ah, perfecto. Sí. Bueno, voy a partir entonces. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron los colegas del Laboratorio Biomas a participar de este proyecto aplicado, de ciencia aplicada, y dando la oportunidad al mismo tiempo de responder a una pregunta que era necesaria para los objetivos del proyecto, que tiene que ver con identificar cuáles son las procedencias o las poblaciones de en la distribución de maqui que tienen o que presentan mayor tolerancia a la sequía, por razones obvias, por lo que explicaba Marcelo recién también. Entonces, en ese escenario se me invitó y se me permitió también explorar un poco cuáles son las respuestas de estos individuos de las distintas poblaciones de maqui en este rango que se evaluó. Y eso es lo que da el título a esta presentación, respuestas funcionales a la sequía en juveniles de poblaciones en un gradiente latitudinal. Quiero partir señalando esta premisa que en ecología vegetal es bastante conocida, ¿no es cierto? De hecho ya ni siquiera es novedosa, pero sigue dando pie a muchas preguntas. Que la distribución de especies vegetales está mayormente influenciada por el clima, no es novedad para nadie, y que dentro del clima tanto la temperatura como el régimen hídrico serían los principales drivers de la distribución de las especies vegetales y también de las respuestas mecanicistas que subyacen a esa distribución. En el caso particular del maqui, como bien señalaba Marcelo, esta es una especie bastante particular y muy interesante desde el punto de vista ecológico en Chile, porque es una especie leñosa que tiene una distribución a lo largo de varios climas, o sea, parte su distribución en la zona semiárida y se distribuye hasta la zona templada lluviosa. Y como señalaba Marcelo, principalmente su hábitat a nivel local es claros o bordes de bosque. Como juvenil también se puede encontrar dentro del sotobosque, pero su tasa de supervivencia en ese hábitat es bastante baja en general, ¿ya? Hasta ahora, lo que se ha evaluado en términos de respuestas funcionales de Aristoteles chilensis es principalmente a nivel local. No existen, casi no existen estudios de evaluaciones hechas con individuos procedentes del rango completo de distribución o de buena parte del rango de distribución. Se ha descrito, sí, que hay bastante variabilidad fenotípica en atributos morfológicos y fisiológicos a lo largo de su distribución. Algunos solamente por señalar algunos ejemplos de estudios de variación funcional en Aristoteles chilensis, aquí tenemos en este caso cómo cambia las preferencias lumínicas de juveniles de maqui en comparación con varias otras especies en el bosque valdiviano, esto a nivel local. Vemos que hay en el eje Y, aquí hay un valor que corresponde a una demanda del recurso lumínico, por lo tanto, en la ontogenia temprana hay un cambio de hábitat de parte de esta especie que pasa de poder regenerar en ambientes, germinar y establecerse tempranamente en ambientes sombríos, pero con el crecimiento va demandando ambientes de mayor luminosidad. Eso trae asociado una serie de cambios bioquímicos, fisiológicos y morfológicos y de atributos de planta completa. Como por ejemplo los que se señalan en esta tabla. Aquí simplemente tenemos la variación funcional que hay en atributos como el crecimiento relativo, el recambio foliar, la razón entre el área y la masa de la hoja, la asignación de biomasa a hoja, la superficie por biomasa total de la planta, y son en todos los casos diferencias significativas de valores entre cambio de ambiente de luz a sombra, pero muy poco sabemos al respecto de cómo cambian estas respuestas funcionales en relación con la disponibilidad de agua. En este último caso también hay un
estudio hecho también a nivel local entre fragmentos y bosque continuo para unas características de la morfología foliar, son cortes transversales, donde vemos que la cantidad de parénquima es mucho mayor en fragmentos que en bosque continuo, o sea, en lugares más expuestos a la luz y que seguramente tienen menor disponibilidad hídrica también. Ahora, en cuanto a variación funcional de respuestas a la aridez a escala de rango geográfico, para Maki no teníamos absolutamente nada. Y tampoco es que existan muchos estudios de este tipo para especies de la flora chilena. ¿Con qué nos podríamos encontrar? Aquí señalo el caso de la puya chilensis, que si bien no es Maki, es uno de los pocos estudios donde se ha evaluado cómo cambia el valor adaptativo de atributos funcionales a lo largo del rango de distribución, aunque en este caso son los dos extremos de la distribución de la puya. Esto corresponde a un sitio seco en los Vilos, y a Chome, acá en el Biobío, que es el límite sur. Y lo que acá vemos es cómo cambia el valor adaptativo. Esto corresponde a gradientes de selección del esfuerzo reproductivo como parte de la ecuación biológica en relación con la respuesta a la aridez, que es la expresión de la fotosíntesis CAM. Obviamente los que tienen mayor éxito en términos de esfuerzo reproductivo son los que tienen mayor expresión de fotosíntesis CAM, y eso es una adaptación a la aridez claramente, pero en el extremo sur del rango de distribución de esta especie, los individuos que tienen mayor adecuación biológica en términos de esfuerzo reproductivo son aquellos que justamente no tienen expresión de fotosíntesis CAM, sino que todo lo contrario, son más C3. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de variación funcional de respuesta a la aridez a lo largo del rango geográfico, pero como les digo, este proyecto FIA nos dio la oportunidad y nos va a seguir dando, porque todavía estoy analizando datos y resultados, al respecto de patrones de este tipo en otras especies. ¿Okay? Perdón, algo pasa con el... Ahí se cae, cambió. Bueno, en virtud de lo que señalaba Marcelo, la pregunta central de esta parte del proyecto FIA fue básicamente esta. ¿Cuáles son las procedencias de Aristotelis chilensis con mayor tolerancia al estrés hídrico? Por lo tanto, queríamos ver si hay variaciones en la respuesta de estrés hídrico a lo largo de su rango de distribución. Tenemos que las procedencias que están aquí en este gráfico, tanto de cómo cambia la precipitación anual y la temperatura media en las poblaciones de cuales proceden los individuos que pusimos en un experimento de jardín común para poder evaluar esta tolerancia al estrés hídrico. Y estas vienen desde la zona semiárida, pasando por la mediterránea y la templada, con todo ese cambio climático que, bueno, bien todos conocemos, ¿no es cierto? En el caso de todas estas procedencias, se dispusieron, se germinaron y se establecieron las plántulas y se llegó al estado de juvenil con ella en un experimento de jardín común con estas 15 procedencias, y con un buen número de réplicas para cada uno, y se replicó para el control y para un tratamiento de sequía bastante extremo, el corte de riego completo, durante aproximadamente 45 días para obtener el punto de marchitez permanente y monitorear cuál era la respuesta a lo largo de ese periodo. Para esto se usó fluorescencia, lo que permite monitorear bastante bien la integridad del aparato fotosintético como una medida de estrés que es ampliamente conocida y utilizada en fisiología vegetal. Y se estableció el valor de fotoinactivación, que corresponde al cociente del valor de eficiencia fotosintética entre el estado de secado y el estado hidratado. Y esto se relaciona este valor de fotoinactivación con el estatus hídrico. Este es un ejemplo del estatus hídrico de la hoja, donde vemos que para el caso de una hoja bastante turgente o a turgencia completa, la fotoinactivación es muy baja, es cercana a cero. Pero llega a un punto crítico o umbral
que llamamos el contenido relativo de agua crítico, ya sea del suelo en el que está la planta, o puede ser también el estatus hídrico de la hoja, en el cual se produce un punto de inflexión a partir del cual la fotoinactivación llega a ser bastante alta o completa. En ese caso, la planta ya no está haciendo fotosíntesis y por lo tanto va destinada a morir, básicamente. O sea, el punto de marchitez permanente obviamente es irreversible. Hemos utilizado esta aproximación del contenido relativo de agua crítico como medida de tolerancia a la sequía antes. No se ha utilizado mucho, a pesar de que es bastante sencillo de obtener. Aquí tenemos un ejemplo donde queríamos saber justamente este contenido relativo de agua crítico, que es el parámetro que les mostré antes, que se obtenía de la proyección de este punto de inflexión entre la fotoinactivación y el contenido relativo de agua, ya sea del suelo o de la hoja. Y lo que obtuvimos en este caso es un patrón que explica bastante bien en términos mecanicistas por qué algunas especies, en este caso corresponden estas a helechos distribuidos en términos de su abundancia y de su altitud a zonas en el árbol, son helechos epífitos de la familia Minaphilaceae, donde la desecación es mucho mayor, donde hay mayor radiación, donde el déficit de presión de vapor es más alto, donde la humedad relativa es más alta. Estas especies son capaces de llegar hasta allá arriba justamente porque tienen umbrales críticos de contenidos relativos de agua de fotoinactivación que son bastante bajos, que de hecho son los más bajos del ensamble completo. De esta manera entonces yo les cuento esta parte porque es para con el sentido de validar un poco la estrategia que utilizamos. Lo otro que también hicimos en este experimento fue de jardín común con Maki y sus procedencias, fue monitorear el estatus hídrico del suelo, esto con sensores de humedad de suelo, y lo que aquí tenemos es el valor promedio de la situación control del contenido relativo de agua en el suelo, y qué pasó con el valor promedio del tratamiento de sequía. La diferencia es evidente. Y al mismo tiempo monitoreamos también junto con la supervivencia, un par de variables morfológicas, además del estatus hídrico de la hoja, como por ejemplo la asignación de biomasa aérea radicular, de que el patrón más fácil de entender es esto. Esto corresponde de la biomasa total. Si todas estas plantas, si las comparamos y tienen la similar biomasa, la biomasa radicular está mucho más repartida o mayormente asignada a la función de absorción en el suelo y viceversa acá, cuando el estatus hídrico del suelo es mucho más alto. Por lo tanto, esto es una respuesta que refleja una estrategia de planta completa a la disminución en la disponibilidad de agua. Bueno, para el caso de la eficiencia fotosintética máxima, si promediamos el total de las plantas, todas tuvieron una caída bastante abrupta luego de los primeros, yo diría, 15 días, de 15 a 20 días después de iniciado el experimento. Para cada una de las procedencias, lo que se ve acá es que esta caída en la eficiencia fotosintética tiene o permitiría separar en dos grupos de respuestas, este de abajo, que fueron las que cayeron temprano en su eficiencia fotosintética máxima, o sea, respondieron al estrés antes que este otro grupo. Este grupo corresponde a todas esas procedencias que vienen principalmente de la zona mediterránea, de la semiárida mediterránea, y también de la transición entre la zona mediterránea y la templada, y estas son principalmente las procedencias de la zona templada, propiamente tal. Estoy hablando del sur de la Araucanía, región de los ríos, región de los lagos principalmente. En cuanto al umbral de contenido relativo crítico del agua, que sería nuestra medida principal de tolerancia al estrés hídrico, obtuvimos algo que más o menos esperábamos. En el fondo, los umbrales críticos de contenido de agua del suelo son mucho más, alcanzan o llegan a ser bastante y significativamente más bajos para el caso de aquellas procedencias que vienen de la zona mediterránea, que es donde además también están las precipitaciones más bajas dentro del rango geográfico de la distribución de Aristoteles chilensis, y viceversa, pues aquellas que tienen valores más bajos de tolerancia, aquí es lo inverso, valores umbrales críticos
más altos corresponden a, se interpreta a la inversa, eso quise decir, corresponden a procedencias que tienen menor tolerancia a la sequía. Cabe destacar que sí hay algo muy interesante en el extremo sur, y que esto también debe tener que ver con un poco el cambio de clima que hay hacia la zona de la región de Aysén, específicamente hacia Coyhaique, Chile Chico, donde vuelven a bajar estos valores de contenido relativo crítico de agua, y por lo tanto son una procedencia bastante tolerante también al estrés hídrico, y que eso se condice también con la menor cantidad de precipitaciones líquidas que tiene esa zona. Para el caso del contenido relativo de agua crítico, el patrón es más o menos parecido, aunque de la zona templada, del límite norte de la zona templada hacia el sur, salvo Coyipulli y Concepción, no es tan marcada esta diferencia, pero sí hay una diferencia más o menos clara entre las procedencias del norte y del sur del rango de distribución de Maki, siendo las del norte obviamente las que tienen mayor tolerancia a la sequía. Por último, algo que alcanzamos a monitorear solamente con un grupo de plantas, ¿no? Y esto todavía hay que desmenuzarlo por procedencia, corresponde a un análisis de selección fenotípica, donde tenemos como medida de la ecuación biológica la supervivencia, y aquí claramente hay una relación positiva entre una mayor asignación de biomasa, mayor asignación root shoot, o sea, mayor cantidad de biomasa radicular como estrategia de planta completa a responder a la sequía, en comparación con aquellas que tienen una menor razón biomasa radicular, biomasa aérea. Por lo tanto, aquí hay un ajuste anatómico, perdón, no anatómico, sino que de planta completa de asignación de la biomasa en el desarrollo de la planta, por lo menos en el desarrollo temprano, que también estaría respondiendo a el factor sequía. Esto corresponde a supervivencia en sequía. Todavía nos queda ahí bastante que hacer con esos datos. Por último, como conclusión, la conclusión central o principal de esta parte del proyecto FIA es que las poblaciones procedentes de la zona mediterránea y de algunas zonas del extremo sur de la distribución mostrarían mejores respuestas funcionales a los escenarios futuros que proyectan mayor sequía por el cambio climático global. Y algo que comentaba hace poco con el resto del equipo, y que me parece también muy valioso de este proyecto, es que todavía nos quedan muchas preguntas que responder con los datos que ya tenemos, que todavía estoy revisando. Y solo por señalar tres, es respondernos si existe diferenciación ecotípica para atributos de planta completa como asignación de biomasa aérea radicular u otros atributos funcionales, lo cual es sugerido por este patrón donde no se desmenuza por procedencia, sino que se toma el total o una submuestra, mejor dicho, de plantas que sobrevivieron y que no, de las que estuvieron en tratamiento de sequía. También es súper interesante hacernos la pregunta de si cambia el valor adaptativo de estos atributos a lo largo del gradiente climático, como sí ocurría en el caso de Puya chilensis, que les mostré como ejemplo de una aproximación para evaluar en el rango de distribución de una especie cómo cambian las estrategias funcionales. Y también esta medida de umbral crítico de fotoinactivación, que es la medida que tomamos de tolerancia a la sequía, saber también si tiene valor adaptativo o no frente a escenarios de sequía extrema. En eso también estamos. Todo parece sugerir en todo caso que sí tendría valor adaptativo el presentar mayor tolerancia a la sequía por razones obvias, pero también ahí hay una serie de mecanismos bioquímicos y fisiológicos que subyacen a esa respuesta que sería interesante evaluar. Bueno, finalmente, gracias, atento a las preguntas y los agradecimientos al proyecto que financió esta investigación. Bueno, muchas gracias. Damos paso a algunas preguntas. Aquí Carlos Baeza pregunta si han estudiado el nivel de ploidia en las procedencias. Yo lo desconozco.
lamento que pecar de ignorante al respecto de eso, pero no es mi área, así que no. Pero puedo No, ceder la palabra al resto del grupo sin ningún problema. Así que si alguien me quiere ayudar con eso, yo encantado. Me gustaría no, saberlo. no lo estudiamos. No estudiamos los niveles de ploidía, no hicimos ningún estudio celular, digamos, a ese nivel. Bien, no sé si hay más preguntas. Ahí, Podemos, sí. el profesor Etala quiere hacer una pregunta, parece. Yo quería preguntar, esta gran variabilidad que muestra, ¿qué proyecciones tiene y con qué otra eh, especie, qué otros modelos conoce que tengan tal alto nivel de plasticidad? Bueno, para especies leñosas existen varios ejemplos valga la redundancia, de especies que han sido bien estudiadas. Los notofagus son un caso típico, ¿no? El profesor Donoso de la Universidad Austral, Claudio Donoso, tiene hasta un libro de variación fenotípica en especies arbóreas, pero como te decía, principalmente se han enfocado en los notofagus y en algunas coníferas. Ahora, desagregadamente hay mucha información sobre variación funcional de especies arbóreas o leñosas en Chile, pero hay que compilarla como estudios separados. O sea, a lo mejor hay un estudio en Maqui hecho en Valdivia, otro estudio hecho en Puyehue. No, hay algunos casos donde sí se ha hecho, por ejemplo, hay unos estudios hechos por Felipe Hinojosa, que fueron hechos con Ulmo. También hay algunos estudios hechos con la Fernanda Pérez, no me acuerdo quién más estaba ahí. Bueno, alguien que se doctoró allá también, con Olivillo, etc. Pero estudios de patrones funcionales a lo largo del rango de distribución geográfico o en un gradiente climático, la verdad es que para especies leñosas no existen tanto, existen muy poquito. Hay mucho que hacer ahí todavía. Una última pregunta de Cristian, que ahora puede... Gracias. Hola. Hola, Cristian. En otras circunstancias habernos juntado, pero lo que se puede hacer ahí en pandemia. Tengo una pregunta, te agradezco por el trabajo. Evidentemente hay muy poco de esto todavía en Chile, faltan estudios funcionales. Tengo una pregunta media doble. Una es si crees que habrá selección diferencial en distintos momentos de la ontogenia, en distintas latitudes, y si la reproducción vegetativa versus sexual puede tener también algo que ver ahí, como qué pasa con la sequía, ¿ya? Porque sabemos que esta especie se puede propagar vegetativamente y también se reproduce sexualmente y dispersa por aves. Entonces, mi hijo. Eso, por un lado, si hay algún efecto de ontogenia que pueda variar con la latitud, y por otro lado, esta diferencia entre la propagación vegetativa sexual. Ya. Súper interesante las dos preguntas. La verdad es que no es tan sencillo responder a ninguna de las dos. Pero yo sospecho que a la primera que sí, yo me atrevería a decir que sí, porque la ontogenia temprana de especies como Maqui tiene patrones de cambios funcionales tan marcados que no sería raro que pudiésemos encontrar claramente que en los patrones de selección que hubiese selección diferencial sobre algunos atributos en un estado ontogenético y otros atributos estarían siendo seleccionados en otro estado ontogenético, sin duda. Por ejemplo, me atrevería a decir, bueno, fue un poco lo que evaluó también el Cristian Salgado, ¿no? Con Ernesto Gianoli, que en el caso de Maqui, para la herbivoría, en la ontogenia temprana de Maqui,
es adaptativo cuando se establece en lugares de baja disponibilidad de luz el tener una tremenda área foliar específica, pero resulta que también eso lo hace más palatable la herbivoría. Entonces, claro, temprano, cuando recién se establece una plántula, seguramente en un ambiente restrictivo de algún recurso, algunas características van a ser adaptativas, pero siempre están en los compromisos, ¿no? Los famosos trade-offs. Y los trade-offs cambian con la ontogenia. Por lo tanto, yo creo que si se evalúa, claramente habría selección diferencial entre estados, entre distintos estados ontogenéticos, respondiendo a tu pregunta. Es una súper buena pregunta de investigación, ¿no? En general. La otra tiene que ver con la propagación vegetativa. Ahí yo no sabría muy bien qué predicción hacer. Lo que sí podría decir es que si la propagación vegetativa depende en gran parte, o no totalmente, pero sí hay un rol importante de la generación de fotoasimilados, o sea, el proceso fotosintético para el almacenamiento de azúcares, para tener un reservorio suficiente como para poder rebrotar y regenerar, es clave en las especies que usan la estrategia ecológica de propagarse vegetativamente. En ese contexto, si la sequía afecta las reservas de carbono o la generación de reservas de carbono, yo creo que la reproducción vegetativa también podría verse afectada en escenarios de sequía, claramente. Perfecto, muchas gracias entonces. Vamos a continuar con el simposio. Voy aquí a... Bien. Gracias. ¿Quién sigue? El turno allí. Veo muchos Pablo Guerrero, ese es el problema. Yo sigo. Ya, perfecto. Ya. Ahora sí. Ya, ahora comparto pantalla, ¿verdad? Sí, puedes compartir pantalla. ¿Y tengo que grabar yo también? No, no es necesario. Ok. Veamos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Súper. Hola a todos, muchas gracias por participar de este simposio. Yo soy Tera Coronado y voy a exponer sobre la caracterización de la variación de la actividad antioxidante del maque en un gradiente latitudinal. No voy a nombrar mucho esto porque esto ya se ha dicho en las presentaciones anteriores, solo mencionar que es un árbol que es pionero, tiene una amplia distribución, está asociado el maqui a suelos húmedos, a quebradas, a márgenes de bosques. Es un árbol perenne y dioico y se caracteriza por tener un fruto, que es una baya comestible de un color negro intenso que madura principalmente entre diciembre y febrero. El fruto del maqui es conocido por tener altos niveles de antioxidantes, pero ¿a qué se refiere a esta maquinaria antioxidante? Bueno, las plantas en general están en ambientes dinámicos y cambiantes, y eso está determinado por factores tanto abióticos como a interacciones bióticas. Estos factores alteran el metabolismo, el desarrollo y el rendimiento de las plantas, que generan compuestos nocivos de oxígeno y nitrógeno reactivo, y que activa un sistema antioxidante que ayuda a prevenir el desarrollo del daño y la muerte celular en las plantas. Pero no solamente le hace bien a las plantas, sino que también se han hecho distintos estudios en maqui sobre las propiedades que tienen los antioxidantes en el consumo humano. El maqui es considerado un alimento nutracéutico, es decir, que a partir de procesos se puede consumir como un fármaco, ¿cierto? Y obtener las propiedades que tienen los compuestos fenólicos y las antocianinas, que son estos compuestos, estos antioxidantes. En maqui se han hecho distintos estudios. Por ejemplo, se ha visto que hay efectos antioxidantes in vitro, tiene mayores contenidos de fenoles y capacidad antioxidante que otras frutas, como por ejemplo la mora, el arándano, el cranberry, la frutilla y la frambuesa. Participa también en la inhibición de enzimas que actúan en el metabolismo de los carbohidratos y también están relacionadas con el daño hepático.
para prevenir el daño hepático, y también el consumo genera un menor riesgo para enfermedades crónicas, tales como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Como Marcelo les mencionó anteriormente, estos resultados que nosotros estamos presentando están referidos a un proyecto de investigación aplicada que se titula como MAQUI, nutracéutico silvestre, en un escenario de cambio climático. Lo que nosotros buscamos es hacer una especie de línea de base para identificar variedades que sean resistentes a la sequía, como lo expuso Alfredo, y también si existen si hay una alta producción de antioxidantes. Entonces la primera pregunta que nos surgió de esto es si existen diferencias en el contenido de antioxidante y su capacidad antioxidante a lo largo de la distribución del maqui. Para eso, el objetivo principal es estimar el contenido de las moléculas antioxidantes y su capacidad antioxidante en las distintas localidades o procedencias a lo largo de la distribución. ¿Cómo realizamos esto? Como Marcelo mencionó, se realizó primero un mapa de distribución a partir de la modelación del nicho climático actual, y se establecieron 15 franjas latitudinales, separadas por 100 kilómetros aproximadamente cada una, y la selección específica de las procedencias se hizo a través de estas características. Primero, que la idoneidad fuera alta o media, de acuerdo a la modelación del nicho. Lo cruzamos con los caminos de acceso, muy importante. Buscamos un área que tuviera al menos 20 árboles, y por supuesto, y no menos importante, tener los permisos de acceso para poder muestrear los árboles. Estas campañas de terreno fueron entre diciembre del 2018 y febrero del 2019. Se muestreó 20 árboles por procedencia, que son las que están nombradas en este mapa a la derecha, y cada uno fue individualizado, georreferenciado y fotografiado. Para evaluar la cantidad y capacidad antioxidante se colectaron 200 frutos maduros, es decir, que estuvieran negros, completamente negros, pero brillantes, y el conjunto de árboles fueron individualizados, ahí no se ve muy bien, pero están individualizados para poder ser mantenidos en nitrógeno líquido durante el terreno y a menos 20 grados Celsius al llegar al laboratorio. Para el contenido de los compuestos fenólicos y antocianinas se realizó el procedimiento Folin-Cio-Caltó. No voy a especificar mucho en esto. Se hicieron diluciones de ácido gálico, que es lo que se utiliza para ver el contenido de los compuestos fenólicos. Los extractos de maqui fueron dispuestos con este procedimiento, y se realizó la lectura de espectrofotometría a 765 nanómetros. A partir de estas lecturas y una curva de calibración del ácido gálico, se obtuvo equivalentes de ácido gálico, que es lo que nos mostraría finalmente la cantidad de compuestos fenólicos por procedencia. Por otro lado, las antocianinas, se realizó un procedimiento de diluciones de pelargonina clorada, y a través de estos procedimientos que están acá, se hizo una lectura de espectrofotometría a 515 nanómetros, y junto también a una curva de calibración de las diluciones de pelargonidina, obtuvimos los equivalentes de esta, que nos representa la cantidad de antocianinas en los frutos. Para evaluar la capacidad antioxidante, utilizamos dos métodos. Primero, la capacidad antioxidante por inhibición del radical ABTS. Ya se hicieron distintas diluciones del extracto metanólico de los frutos, de cada árbol, ¿verdad? Y junto a un radical ABTS. Luego se midieron la absorbancia, y como ven en esta placa de acá, este es un procedimiento de decoloración. En este caso acá vemos verde porque el radical ABTS es de este color, y luego acá, que no se ve nada, está transparente porque actuaron los antioxidantes que capturaron estos radicales libres. También se hace este radical ABTS. También se realiza una curva de calibración, y a partir de los porcentajes de disminución de este radical y esta curva de calibración, obtuvimos el índice IC50 del ABTS. ¿Qué quiere decir esto? Que determinamos la concentración del extracto
¿verdad?, del extracto de maqui que se necesita para disminuir en un 50% el radical ABTS. Un proceso similar lo realizamos con la inhibición del radical de PPH, que es otro método para determinar la capacidad antioxidante, a través de diluciones del extracto junto a este radical. Se hicieron lecturas de absorbancia, ¿verdad? Y también aquí observamos que es un procedimiento de decoloración que pasa de este color azul, de este color púrpura, ¿verdad?, a un color amarillento cuando el radical es captado por este antioxidante. Se obtuvieron porcentajes de disminución de PPH junto a una curva de calibración y también obtuvimos datos de IC50 del PPH. Para poder ver si había alguna relación o para cruzar los datos en realidad con la estructura morfológica de los árboles, durante el terreno también tomamos otras medidas morfológicas como el diámetro de altura del pecho, número de vástagos, la altura, el radio menor y mayor de la copa, el porcentaje de exposición de la copa y hicimos un índice de producción de frutos un poco al ojo mientras estábamos en terreno, con categorías de baja, media, alta y muy alta. ¿Qué vemos acá en los resultados? Aquí vemos la distribución del contenido de los polifenoles y las antocianinas por procedencia. En general estos datos son significativamente distintos en cuanto a los compuestos fenólicos entre procedencias. Acá abajo en el eje de este gráfico vemos la cantidad, ¿verdad?, de los compuestos fenólicos, y en términos generales lo que podemos ver es que los valores de la media son un poco similares entre las procedencias, aunque sí significativamente distintas, y podemos destacar, por ejemplo, que procedencias que tienen mayor contenido de polifenoles son la localidad de Florida, acá en Concepción, ¿verdad? Futaleufú, acá, con una amplia variabilidad, y Puyuhuapi, que también tenemos altos valores de compuestos fenólicos. En cuanto a las antocianinas, que es el gráfico acá a la derecha, también presentan una alta variabilidad entre las localidades, son significativamente distintas, y podemos destacar las procedencias que contienen una alta cantidad de antocianinas, que es el que le da el color oscuro al fruto, son Valdivia, con valores más altos, ¿verdad? Aysén, también podemos destacar acá, Futaleufú, con estos valores que podemos observar aquí, y Puyuhuapi, nuevamente, Futaleufú y Puyuhuapi se van repitiendo. Respecto a la capacidad antioxidante por ABTS, el gráfico de la izquierda muestra el índice, el IC50, que la manera de interpretar este gráfico es contraintuitiva, porque los valores que son más bajos en IC50 son los que presentan mayor capacidad antioxidante. Se puede interpretar de la siguiente forma. Mientras el IC50 sea menor, quiere decir que necesitamos menor extracto del maqui para poder inhibir el 50% del radical. ¿Qué podemos ver acá? Igual una alta diferencias significativas entre las procedencias, alta variabilidad intrapoblacional, ¿verdad? Y podemos destacar que los que tienen mayor capacidad antioxidante son las localidades del Cajón del Maipo, y también valores cercanos en Coyipulli, ¿verdad?, con gran parte de los árboles muestreados con estos índices bajos de IC, y también Chile Chico. Con respecto al IC50 del DPPH a la derecha, vemos que hay una baja variabilidad dentro de las procedencias, sin contar, por ejemplo, estos datos que se nos salen de los rangos, o se dispersan de la media, y que la capacidad antioxidante medido por DPPH es similar entre las procedencias. ¿Qué ocurre con la arquitectura de los árboles? Se realizó en un espacio multidimensional usando NMDS con estos rasgos, ¿verdad?, morfológicos que medimos durante el terreno, y esta tabla presenta la ANOVA NMDS para las 15 procedencias, y vemos que sí, podríamos decir de que hay una diferencia significativa entre las procedencias en cuanto a la estructura de la morfología. ¿Qué pasa si lo vemos más desglosado?
Por ejemplo, no voy a mostrar todas las rasgos, pero aquí, por ejemplo, podemos ver la distribución de la altura del árbol en distintas procedencias. Existe una alta variación dentro de cada procedencia, como podemos ver en la distribución de los datos. Y podemos destacar que los árboles con mayor altura podrían estar asociados a localidades, por ejemplo, de Valdivia, Futaleufú nuevamente, y Montepatria. Eran unos árboles muy grandes. En cuanto al número de vástagos o de fustes, también hay una baja variación. Hay una baja variación dentro de cada procedencia, y las localidades se puede destacar con mayor cantidad de fustes, ¿verdad?, o de vástagos, son nuevamente Montepatria y Futaleufú, que eran árboles bastante antiguos, los que muestreamos. Con respecto al radio mayor de la copa, presentan a lo largo de la distribución una media cercana a los 4 metros de radio de la copa, y los que tienen el mayor radio fue nuevamente Montepatria, Futaleufú, nuevamente, y Puyuhuapi, acá. Con respecto a la exposición de la copa, existe una alta variación dentro de cada población. También son todas estas medidas diferentes, significativamente diferentes, y con una media cercana a una exposición de la copa de un 50%. Finalmente, muy importante para el objetivo de este proyecto, evaluamos la distribución del índice de producción de frutos para las 15 procedencias, con estos índices. Lo que encontramos es que no existen diferencias significativas en el índice de producción de frutos para el conjunto completo de los árboles. Gran parte de los árboles muestreados tienen valores de entre 3 y 4, es decir, de valor alto y muy alto, y también se destaca con mayor cantidad de árboles con un alto índice de producción de frutos. Puerto Domínguez, aquí en Cautín, gran parte de los árboles que muestreamos tenían un alto índice de producción de frutos. Futaleufú, nuevamente, se va repitiendo, y también gran cantidad de los árboles muestreados en Puerto Varas. Lo que podemos discutir o concluir de este trabajo es que los datos analizados muestran que en relación a los contenidos de los polifenoles y la antiocionina y la capacidad antioxidante, existe una alta variabilidad tanto dentro como entre las procedencias muestreadas. Un patrón similar se pudo observar en la arquitectura de los árboles basado en características morfológicas. Específicamente se observó una alta variabilidad de los rasgos de altura del árbol, radio mayor de la copa y exposición, probablemente asociado a la latitud de donde provienen. Y desde el punto de vista de la agroindustria, que es a lo que se evoca este proyecto, y para la domesticación de árboles con características productivas, se destacan procedencias tanto del norte, que si recuerdan, los que tienen mayores índices de capacidad de antioxidante están, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, y también en el sur, como en el caso de Chile Chico, y en cuanto a su cantidad y capacidad antioxidante. El caso similar se observó en las características morfológicas. Finalmente, podemos concluir que el esfuerzo de muestreo y la evaluación de estos rasgos a un alto número de individuos, ¿cierto? Un alto número de réplicas, permite la elección específica de árboles que tengan características óptimas para su domesticación. Esa es la presentación. Mis agradecimientos. Mi agradecimiento al equipo de Maki, de terreno, y de los antioxidantes. Por supuesto a los propietarios que nos permitieron entrar a sus predios para poder mostrar estos maquis, al proyecto FIA que nos financió, y al Laboratorio de Química de Productos Naturales de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, Carlos Baeza nos deja aquí una pregunta. ¿Solo los frutos poseen antioxidantes? ¿Qué pasa con las hojas? Y pregunta también si hay estudios comparativos entre hoja y fruto. Sí, no estoy muy segura si está publicado en
en una publicación científica, pero sí yo leí una tesis del año 2017, donde se hizo la comparación, o sea, se midió la cantidad y la capacidad antioxidante de hojas y frutos. Y sorprendentemente, no sé si es tan sorprendente, pero el índice de, o sea, la capacidad antioxidante y la cantidad de antioxidantes es mucho mayor en las hojas que en los frutos. Y eso lo explica un poco en la tesis, que está relacionado a que la hoja es la que está más expuesta a estos cambios, a esta dinámica del ambiente. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Los espectadores pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta y se les cede el micrófono. Quería agregar que los frutos tienen 4 veces más antioxidantes que las hojas. También hay antioxidantes en la hoja, es lo que dice la señorita Francisca Silva, una tesis de la Universidad de Chile, pero nos enfocamos en el fruto porque lo que se exporta actualmente es el fruto y los extractos de fruto. Gracias, Marcelo. Aquí, Carlos. Carlos puede hablar. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Sí? se escucha. Sí, sí, mira, es interesante lo que dicen, sí, obviamente que lo más probable es que el fruto que tenga más antioxidantes, pero si lo vemos también por la estacionalidad, el maqui está con hojas todo el año, teóricamente, y fruto de una temporada bastante cortita, entonces no sé si a la larga resultaría más conveniente desde el punto de vista económico, que esto es lo que importa en la plata, ¿no? Tratar de aislar estos antioxidantes de las hojas y no de los frutos, que podríamos estar trabajando todo el año. Esa es una cosa. Y lo otro, hice la consulta del maqui de Juan Fernández, porque en una expedición que realizamos hace años atrás, yo traje muestras de maqui de Selkirk y de Robinson y hojas, y se hicieron estudios de antioxidantes y era increíblemente alta la concentración de antioxidantes versus las plantas del continente, ¿ya? Por eso le hacía el comentario. Gracias. Debo aclarar una cosa que no sé si no le entendí bien a Marcelo, pero en esta tesis la hoja es la que presenta mayor capacidad antioxidante, mucho más que el fruto. Parece que, como para que quede más claro. Y probablemente por eso que nombré anteriormente que es la que está más expuesta a las condiciones ambientales. Bien, muchas gracias, Tania. Continuamos, si les parece. Si no hay más preguntas. Bien, podemos continuar. Es el turno de Pablo. Pablo, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Ahora puedes compartir pantalla, Pablo. Perfecto. Estoy compartiendo. Sí, perfecto. Ya voy a comenzar. Bueno, mi trabajo en este simposio se llama Identificación de poblaciones genéticamente estructuradas en maqui, ¿cierto? Aristotelia aquilensis, a lo largo del gradiente latitudinal de Chile. En general, la identificación, ¿cierto?, de poblaciones genéticas de una misma especie a lo largo de la distribución amplia y total que puede tener esa especie, sobre todo si son un recurso fitogenético, puede efectivamente ser una valiosa herramienta, ¿no?, para poder tomar decisiones relacionadas con la conservación de este recurso, eventualmente con la posibilidad de seleccionar de mejor manera
también la materia prima para hacer mejoramiento y selección artificial, ¿ya? Porque no da lo mismo si son poblaciones genéticamente, por lo menos, depauperadas, ¿cierto? Con baja diversidad genética versus poblaciones con alta diversidad genética que en general tendrían una mayor capacidad de seleccionar atributos, ¿no? Atributos y que además sean heredables y que se puedan mantener a lo largo de un linaje, ¿no? De un linaje, en este caso, una variedad seleccionada, ¿no? Entonces, y esto es particularmente importante en el contexto global, ¿cierto? Y nacional en que nos encontramos, en que se espera que muchos recursos fitogenéticos podrían estar siendo impactados por el cambio climático, y en ese sentido nuestro país no es ajeno a eso, ¿no? Y existe un cierto temor incluso de que pueda haber un riesgo alimentario, ¿no? En la medida de que las zonas en que se pueda efectivamente llevar a cabo la agricultura puedan verse deterioradas en el futuro. De hecho, esta preocupación es algo mayor, ¿no? Es algo mayor, puesto que hay que pensar que la humanidad en general depende de manera alimenticia de pocos recursos, de pocas especies de plantas, ¿no? De hecho, el 80% de las calorías que la humanidad consume está básicamente determinada por muy pocos cultivos, dentro de los cuales son particularmente importantes el trigo, la soya, el arroz y el maíz, que básicamente cualquier colapso de la producción de estos recursos fitogenéticos repercutirían muy rápidamente, ¿cierto?, en la posibilidad de hambruna, muerte y situaciones bastante catastróficas. Entonces, por ejemplo, en este trabajo de Maisa Rojas, ¿cierto?, la directora de CR2 y colaboradores, publicado en PNAS, me parece que es de este año, muestra cómo se verían afectados en términos climáticos, o más bien qué variaciones importantes climáticas podrían tener distintas zonas del planeta. Ya son medidas muy precisas. Estamos hablando de la directora, ¿cierto?, de Cambio Climático y Resiliencia, especialista en esto, y que muestra, por ejemplo, que a nivel del trigo, aquí están todas las zonas en gris, donde se cultiva, o al menos donde habría potencial de cultivar trigo, y en rojo zonas en que se verían empobrecidas en términos de la cantidad de precipitaciones recibidas, y en azul aumento en las precipitaciones. Entonces tenemos que efectivamente en gran parte del planeta, zonas relevantes en términos de población también, podrían sufrir reducciones drásticas atribuibles a la reducción de la precipitación, ¿no? Esto se puede ver claramente en Mesoamérica, en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿cierto?, en África del Sur y Madagascar, y algunos sectores de Australia, pero bueno, en nuestro país no es ajeno a eso, y se contempla una reducción fuerte de las precipitaciones que son parte del cultivo del trigo, ¿no? Esto también ocurre tal vez en menor medida, ¿cierto?, en el caso de la soya, en que la zona de la cuenca del Mediterráneo se espera un empobrecimiento en términos de la capacidad bioclimática en generar soya, el arroz, ¿no?, también en la misma zona, y el maíz. ¿Ya? El maíz también pareciera que en el sur de Chile, o centro-sur de Chile, ¿cierto?, también podría haberse afectado. Entonces eso pone una situación complicada, ¿no?, en términos de alimentos. Ahora hay otro alimento que es el alimento para el alma, ¿no? El vino, ¿cierto?, que además es una industria poderosa en términos de la generación de recursos, empleo,
que también podría verse afectada, ¿cierto? Estamos hablando de las zonas mediterráneas, en que incluso hay zonas que se verían muy fuertemente impactadas. Aquí estamos viendo una figura que muestra también idoneidad de hábitat, ¿ya? O llamemos idoneidad para poder plantar y cultivar vides, ¿cierto? En distintas zonas del planeta, y vemos que algunas zonas podrían verse beneficiadas, pero en general su mayoría podrían ver disminuidas sus áreas de cultivo, teniendo implicaciones bastante graves para este tipo de industria. Y en el caso de Chile, se contempla y se prevé que va a haber una disminución importante, no tanto como otras zonas del planeta, pero importante al fin y al cabo, lo que obviamente genera preocupación, y me parece muy bien, ¿cierto?, que las instituciones del Estado empiezan ya a prever estas posibles situaciones y empezar a buscar alternativas, ¿no?, a agriculturas que puedan ser sustentables en el tiempo, incluso bajo situaciones de cambio climático. Entonces, emerge el maqui, ¿cierto?, como una alternativa. Marcelo mostró e indicó que es un mercado creciente a nivel planetario. Tania también indicó, ¿cierto?, que tiene valores importantes de producción de antioxidantes, algo sabido, y que efectivamente es una planta ampliamente conocida, muy frecuente, ¿cierto?, lo que es Chile central, y por lo tanto podría ser una alternativa en el futuro, ¿cierto?, como un cultivo sustentable, ¿ya? Que además tiene el valor de ser nativo, por lo tanto es bastante amigable en ese sentido de que se pueda eventualmente cultivar, dado que el uso de plantas nativas ya poseen interacciones históricas con la fauna, tanto de vertebrados e invertebrados. Por lo tanto, generaría un menor impacto que a tener plantaciones de cultivos exóticos, ¿ya? Pero ¿qué sabemos en términos de la evolución del maqui? Básicamente sabemos que es parte de la familia Elaeocarpaceae, ¿ya? En términos de su sistemática, ¿cierto? Parte del género Aristotelia, que este género es un género bien particular, posee una distribución notablemente disyunta, ya en que vamos a tener especies en el sureste de Australia, en Tasmania y también en Nueva Zelanda, y también en la población, ¿cierto?, de Aristotelia quilensis en Chile, que vendría siendo la única especie en Sudamérica. Aquí tenemos algunos ejemplos de las distintas especies. Como pueden ver, tienen, como siempre ocurre en un género, ciertas similitudes, pero ciertas diferencias, ¿no? A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención de la flor, similar a lo que podría ser una patagua de Chile central. En términos de la evolución de este género, aquí tenemos la filogenia publicada por Crane y colaboradores en el año 2006. Tenemos distintos géneros de la familia Elaeocarpaceae. Aquí están el grupo de maqui, perdón, el grupo de Aristotelia. No es un género particularmente diverso, probablemente influenciado, ¿cierto?, por la dificultad de establecer barreras efectivas al flujo genético. Ustedes saben que alto flujo genético tiende a disminuir las chances de generar especiación. Tenemos que incluso Aristotelia chilense sería como la que compartiría el ancestro común, ¿cierto?, más reciente, pero de alguna manera distante con sus parientes al otro lado del planeta. ¿Ya? Es bastante interesante su posición filogenética. Otro antecedente que es interesante es que esta divergencia entre las especies que se encuentran en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania habría ocurrido ni más ni menos que hace 27 millones de años, lo que es una cifra, ¿cierto?, un tiempo
bastante importantes, ¿no? Eso hace presuponer que ha habido mucho tiempo para una diferenciación evolutiva del maqui, ¿ya? Y este tiempo es interesante también porque es mucho más reciente, ¿no? Del tiempo en que ocurrió la separación del Gondwana, al menos en sus porciones de Nueva Zelanda, con respecto a la Antártica y Sudamérica, que todavía estuvieron juntas, ¿no? Lo que hace presuponer probablemente una dispersión a larga distancia. Tal vez desde un ancestro sudamericano, ¿ya? Que compartiría Aristotelia, bueno, sudamericano, hacia las porciones de tierra de Nueva Zelanda, Australia y Tasmania. Ahora, que pueda esta especie tener dispersión a larga distancia no es tan extraño, ¿cierto? Es una especie consumida y dispersada por aves. Les encanta a las aves, ¿no? Es muy fácil ver heces con semillas, ¿cierto? De maqui, de heces de aves, ¿no? En general también es una especie que está muy aislada, ¿no? Muy aislada respecto de las especies hermanas, de los linajes hermanos. Entonces es una suerte de laboratorio natural bastante especial, ¿no? En que tenemos una especie con alto grado de aislación, pero dentro de su distribución, probablemente debido a esta frecuencia y alto dispersión llevada por aves, podría haber mucha mezcla a nivel genético de las distintas poblaciones, lo que podría hacer suponer que en realidad todo esto es una gran población genética y que básicamente sería una población panmítica. De hecho, los trabajos pioneros, ¿cierto?, de Salgado y colaboradores y de Adriana Bastidas sugieren un poco eso, ¿no? En que utilizaron distintas fuentes de información genética, ¿ya? Secuencias de ADN, microRNA, microsatélites también, y en general encontraron un fuerte consenso en que es una especie con baja estructuración genética, ¿ya? Y atribuible al alto flujo genético a nivel espacial dentro del país. Entonces eso generaría una cierta situación en que tiene consecuencias en la toma de decisiones, como mencioné antes, respecto a la conservación del recurso y la selección. ¿Ya? Esto un poco los resultados de Bastidas. Aquí tenemos un cladograma, ¿ya? Esto es un cladograma de similitud, ya no es un árbol filogenético en rigor, pero es básicamente para mostrar que en 3 grandes zonas geográficas básicamente no hay mayor soporte a nivel de nodos, ¿no? Si uno colapsara esto, perdón, por bajo soporte, probablemente sería una sola gran peineta, como se denomina en filogenia. A nivel de genética poblaciones, hay un poco más de estructuración, ya se plantea que podrían haber 4 poblaciones genéticas, sin embargo, es difícil de visualizar bien esto en esta figura de estructuración genética. Entonces, hay bastantes dudas sobre la posibilidad real de poder conseguir información y sobre poblaciones genéticamente diferenciadas de esta especie. A nivel de microsatélites plastidiales, no es demasiada la diferencia, pero sí el muestreo que fue desde San Fernando hasta Puerto Montt mostró que al menos las poblaciones del norte tendrían 2 haplotipos compartidos, mientras hacia el sur solo tendrían 1, ya lo que sugiere que en esta zona habría una mayor diversidad genética. Y además se encontró una
tendencia a que existiese una diferenciación genética correlacionada con las distancias geográficas. Pero obviamente con estos niveles de diferenciación genética sigue siendo bastante leve esta asociación. Ya el año 2019, ¿cierto? La medida que se avanzó en la información y los análisis del genoma, ya se publicó el primer borrador, ¿cierto? O resultado preliminar de lo que sería las secuencias del genoma del maqui, ¿ya? Lo que permite también generar algunos microsatélites. El objetivo de este estudio fue inferir la existencia de poblaciones genéticamente estructuradas mediante el análisis de polimorfismo del nucleótido único, ya conocidos como SNPs, identificados mediante una técnica llamada RADseq análisis. Para ello trabajamos en las mismas poblaciones que ya mostraron los colegas que me precedieron. Se mostró 2 individuos, los mismos individuos madres que fueron medidos en términos de su morfología, en que se extrajeron semillas, frutos, etc. Además se recolectaron algunos outgroups, ¿ya? Y bueno, se hizo extracción de ADN con este kit. Se trabajó básicamente con hojas jóvenes, ¿ya? Debido a que tendrían mayor facilidad para extraer ADN. Hay que decir que no fue una especie fácil de trabajar en términos de su extracción del ADN, con alto nivel de mucílago, difícil de secar y moler, y en general tenía una alta tendencia a generar una extracción bastante sucia, ¿no? Entonces, fue bastante difícil, pero se fue perfeccionando el protocolo hasta lograr una buena calidad. El método genómico es básicamente la generación de librerías, ¿ya? Se denominan, que básicamente es lo que se va a genotipificar por secuenciación, ¿ya? En que se obtiene una cantidad de ADN genómico, se fragmenta con el uso de enzimas que permiten ese tipo de fragmentación, y mediante ciclos de amplificación ya se les fue ligando cebadores que básicamente son la señal que permite que después se puedan secuenciar esos fragmentos, ¿no? Esas bibliotecas, que se denominan en este caso NextRat, después fueron secuenciados de manera masiva, ¿cierto? A través de miles y miles de eventos de secuenciación, para generar una enorme cantidad de datos, que después se utilizó el genoma de referencia, ¿cierto? Del artículo que les mostré anteriormente, de Bastías y colaboradores, para poder generar una matriz única de alineamiento. En términos de los resultados, se obtuvo un poco más de 2000 secuencias digamos, de polimorfismos SNPs para 160 individuos. Lamentablemente no se obtuvo buenos resultados para los outgroups, pero la cantidad de individuos secuenciados fue bastante alta. En términos de la diversidad genética, ¿ya? Estos fueron valores calculados mediante el uso de GeneAlex, en que tenemos las poblaciones más nortinas, ¿cierto? Y las más sureñas, con una menor diversidad genética en comparación a las poblaciones de Chile central, ¿ya? Como por ejemplo Boyeruca, Linares o Cautín, ¿ya? Entonces, claramente, al menos en términos de la zona central de la distribución de esta especie, contiene una mayor diversidad genética de la observada en los extremos. Las comparaciones pareadas de valores de FST, que es una medida de estructuración poblacional, es decir, que muestran niveles de aislamiento de las poblaciones,
Obviamente no les voy a leer todos los números acá, pero lo que quiero mostrar con claridad es que hay una relación que a mayor distancia, mayor estructuración de FST, de los valores de FST. Por ejemplo, Monte Patria con Chile Chico, ¿cierto?, que tiene más de 1000 kilómetros de separación, un alto valor de FST. ¿Ya? Esto es bastante coherente con lo esperado y no hay mayor sorpresa al respecto. Algo sí que fue muy interesante fue cuando se realizó un análisis de inferencia bayesiana en que tenemos las distintas poblaciones, desde Monte Patria hasta Chile Chico, con en general relativos altos valores de soporte por población, ¿ya? Aquí se muestra solo los valores a posteriori que son menores a 0,9, es decir, Monte Patria, San Felipe, Cajón del Maipo, Boyeruca, etc., en general tuvieron altos valores de soporte estadístico, lo que mostraría que si bien puede haber cierto nivel de flujo génico, este no es capaz de contrarrestar los niveles de diferenciación molecular de las distintas zonas geográficas. Esto es, entonces, efectivamente estaríamos encontrando a través de esta herramienta, ¿cierto?, de identificación y análisis de SNPs, diferenciación a nivel geográfico de esta especie, ¿ya? En que, por ejemplo, tenemos, de acuerdo a este análisis de Structure, que también es un análisis bayesiano de estructuración poblacional, muestra que hay distintos clústeres genéticos que se asocian también en términos de su representatividad a distintas poblaciones genéticamente estructuradas, ¿no? En que habrían 5, que es lo que sería el valor más probable, ¿cierto?, respecto al modelo y respecto a los datos, ¿no? Entonces vamos a tener que Monte Patria con San Felipe es una población, Cajón del Maipo, diferenciadas de Boyeruca y Linares. Hay una gran población muy mezclada, desde Concepción hasta Chiloé o Puerto Varas, mientras que en su porción más sur también constituirían una población estructurada. Entonces, por primera vez, efectivamente se encuentra un alto nivel de estructuración genética, algo que fue muy difícil de detectar antes y que las herramientas genómicas permiten acceder a ese tipo de información. Ciertamente esa dificultad está relacionada, ¿cierto?, con la profusa dispersión por aves, ¿ya?, en que es comida tanto por zorzales, torcasas, cachuditos, tordo, tenca, etc. Entonces, una conclusión bastante interesante ya de este estudio es que no hay una sola población genética y que de alguna manera sí hay diferenciación a nivel geográfico. Además, el análisis de inferencia filogenética mostró una topología, ¿cierto?, acorde con una marcada estructuración geográfica. Las aves podrán consumir frutos y desplazarlos espacialmente, pero esa capacidad de dispersión tiene ciertos límites. Ya un zorzal no va a comer un fruto Monte Patria y llevarlo a Chile Chico, sino que también va a estar supeditado a sus capacidades de moverse, ¿no? Mientras que en las poblaciones del rango intermedio de la distribución, el análisis filogenético pierde soporte, ya probablemente porque es una zona de convergencia de genotipos nortinos y sureños, ¿cierto? Y esa mezcla incide en el análisis. Como ya mencioné, la distancia geográfica estaría relacionada con la diferenciación evolutiva. Y otro resultado que es interesante es que la mayor diversidad genética se encuentra en su distribución media, mientras que hacia el norte y sur hay una pérdida de diversidad genética, probablemente hacia el sur, relacionado con una colonización relativamente reciente de la especie, ¿cierto?, en la medida que los bosques
se fueron degradando, generando nuevas zonas para que esta especie sombra intolerante pueda colonizar. Esta expansión en la distribución no ha tenido el suficiente tiempo para diferenciarse genéticamente, ¿no? Y al norte el patrón también es de pérdida de diversidad genética, pero lo más probable es que eso esté en realidad asociado con otro fenómeno, que es la dinámica del desierto, que sabemos bien que varía, que hay oscilaciones, en que hay fases más húmedas y otras más áridas, y lo que repercutiría eventualmente en una dinámica de recolonización, extinción del maqui hacia el norte. En la medida que es una fase seca, podría llegar hasta extinguirse localmente, mientras que en una fase más húmeda podría volver a recolonizar. Entonces, eso era la primera parte de mi presentación, y ahora, como para poder terminar, ¿cierto?, nuestro simposio, no está muy claro cómo estoy con la hora, mostrar algunas ideas, ¿cierto?, de integración de los resultados también de los trabajos anteriores de mis colegas, básicamente tratar de decantar algunas preguntas fundamentales y que tiene que ver con la posibilidad de usar este recurso en el futuro, ¿no? Entonces, lo primero que cabe preguntarse, si existe una clara asociación, ¿cierto?, entre las poblaciones genéticamente estructuradas con la actividad antioxidante de los frutos, y si las poblaciones también genéticas estarían también asociadas a ciertas tolerancias de sequía. Y finalmente, ¿existe el potencial de revertir la pérdida de hábitat idóneo, ¿cierto?, como el que mostró Marcelo, mediante respuestas funcionales que generen mayor tolerancia a la sequía, ¿no? Son preguntas abiertas, ¿no? Y eso nos lleva básicamente a preguntarnos la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál es el potencial del maqui como recurso agronómico bajo cambio climático? Entonces aquí tenemos una figura que muestra la estructura genética poblacional, ¿cierto?, a lo largo de su rango de distribución latitudinal, la actividad antioxidantes, ¿ya? Yo diría que salvo por la población de Cajón del Maipo, no hay una clara asociación, ¿ya?, en que tenemos un grupo genético relacionado con su actividad antioxidante. Lo más probable es que este sea una característica que pueda variar, no necesariamente de acuerdo a la delimitación genética de las poblaciones. Podría ser una variable que dependa mucho más del ambiente o que dependa de genes que finalmente no han sido capturados por nuestro análisis. Y en términos de pérdida y ganancia de hábitat, la mayoría de estas poblaciones tendrían una reducción en términos de hábitat idóneo, ya similar a lo que se prevé con el vino, ¿cierto?, y con el trigo. Sin embargo, hay una alta heterogeneidad en esta pérdida de hábitat idóneo, en que hay poblaciones como por ejemplo Collipulli o Futaleufú con alta pérdida, mientras que hay zonas que no cambiarían tanto, pero Chile Chico podría eventualmente expandir fuertemente el hábitat disponible para el maqui. En términos de la tolerancia a la sequía, ¿cierto? Aquí tenemos recordemos el contenido de agua del suelo crítico, ¿ya? Las distintas poblaciones, y en cuadro rojo están las poblaciones genéticamente estructuradas. Y yo diría que hay una tendencia en que hacia el norte, como dijo Alfredo, ¿cierto?, las poblaciones tienden a tener mayor tolerancia a la sequía, lo que podría estar sugiriendo adaptación local, ¿cierto?, a esas condiciones climáticas en el norte, y hacia el sur también. Sin embargo, si uno lo asocia a los clústeres poblacionales, yo diría que no es tan claro esta separación, salvo las especies del norte que mostrarían una mayor respuesta homogénea en relación a esta tolerancia. Entonces, ya para terminar, las conclusiones finales de este proyecto.
no parece haber una relación tan definitiva entre poblaciones genéticas con la actividad antioxidante de los frutos, ¿ya? Lo que no parece ser una mala noticia para la producción, ya sería mucho más complicado que solo fuera una población que básicamente se caracterice por su alta productividad en términos de antioxidantes. Esto es más bien más homogéneo en términos de su tendencia general. La tolerancia a sequía, si bien varía bastante, tampoco es tan clara esa asociación, excepto en los grupos del norte, con la estructura genética de las poblaciones. Y tal vez algo muy importante es que la respuesta funcional, ¿cierto?, sugiere que las poblaciones de los extremos podrían haber evolucionado, ¿cierto?, mayor tolerancia a la sequía, ¿no? Y esto eventualmente podría revertir esta tendencia de pérdida de hábitat idóneo, ¿cierto?, inferido a través de modelos correlacionales de distribución de especies, ¿no? Eso yo creo que también es una buena noticia, puesto que zonas que podrían verse afectadas, ¿no?, por el cambio climático de manera muy severa, las poblaciones podrían responder a ese efecto de manera bastante resiliente, ¿no?, lo que es una buena noticia. Entonces la conclusión general, creo yo, es que desde una perspectiva ecoevolutiva, el maqui tiene un alto potencial como recurso agronómico bajo cambio climático, y ciertamente hay que seguir explorando su uso, pero yo creo que las proyecciones son bastante buenas. Entonces mis agradecimientos, ¿cierto?, a Heidi Villalobos, que contribuyó bastante. En realidad hizo todas las extracciones de ADN, ¿ya? Y tiene mucho mérito porque, como mencioné antes, no fue una especie para nada fácil de trabajar. Obviamente a todo el equipo de este proyecto, los propietarios, ¿cierto?, que dieron su consentimiento informado y firmaron documentos para poder trabajar en sus predios. A Boris Sagredo, que nos aportó con el genoma de referencia. Obviamente a la Sociedad Botánica por aceptar realizar este simposio, y a los asistentes que vieron esta presentación. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a dar paso a las preguntas. Si hay dudas, recuerden los espectadores que pueden solicitar, levantar la mano para tener la palabra. Bueno, aquí hay una pregunta de Humberto Gajardo, junto con felicitar tu trabajo. Nos cuenta que acá en el sur el maqui es un cultivo muy promisorio en el área de fruticultura. Y te pregunta, Pablo, si has pensado realizar algún tipo de análisis de mapeo asociativo para determinar regiones genéticas asociadas a algún carácter de interés agronómico para su posterior uso en mejoramiento. Bueno, eso es algo, siempre existe la ambición de hacer ese tipo de análisis, y yo creo que es una posibilidad, pero que, bueno, va a también depender de nuevos proyectos que podamos tener. Este es un proyecto que se acaba ahora, y yo creo que sería interesante explorar esa vía que es mucho más detallada en términos de incluso llegar hasta conocer cuáles son los genes que están incidiendo tanto en la tolerancia a la sequía como en la producción de antioxidantes, ¿no? Y eso sería algo muy bueno. Me encantaría hacerlo en realidad, ¿no? Pero obviamente va a requerir un proyecto específico para eso, porque es bastante trabajo, ¿no? Y que consume hartos recursos también. Perfecto, agradecemos a Humberto por su pregunta. No sé si hay más consultas. Más consultas, quedan unos minutitos para consultas. Bien. Yo, Parece que todo bien. ¿Sí? pensando en los intereses específicos de los agricultores y las empresas que se dedican que están trabajando en la domesticación,
¿qué le recomendaría nuestro equipo para obtener o dónde buscar variedades para el maqui y dónde cultivarlo? Es una autopregunta, o la respondo yo. Yo la respondo porque tengo al menos una cierta idea de por lo que yo recomendaría al menos, ¿no? Primero, yo le diría, no se angustie porque probablemente las poblaciones que usted tiene cerca de su casa o de su predio va a tener buena producción de antioxidantes y de frutos. No le recomendaría buscar maquis, por ejemplo, si vive, qué sé yo, en Futaleufú, que no venga al Cajón del Maipo a buscar maquis, no es necesario. Basta con empezar a generar protocolos de manejo de los propios maquis que están en su entorno, porque primero son singulares en términos genéticos y segundo, las variables que son importantes para producción las tienen, ¿no? Sería muy raro que encontrara maquis defectuosos en términos del potencial agronómico, ¿no? Y en términos de sustentabilidad ambiental, ¿para qué mezclar poblaciones que están genéticamente diferenciadas, ¿no? Entonces yo creo que partiría por sugerir que trabajen con los maquis de sus predios, y que lo que sí hay que avanzar bastante es en el manejo que se realice de esos maquis. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Perfecto. Agradecemos entonces a todos los panelistas de este simposio, por supuesto a los espectadores. Y bueno, nos estaremos viendo nuevamente el próximo viernes. Nos vemos. Muy amables, Gracias. muchas gracias. Gracias.